Un, dos, tres, todo está al revés. Dale vuelta al espejo y dime qué ves. ¡Ahí va! Y es que la educación no es la solución. Mira cómo chapea con tanta pasión y que poco le pagan de sol a sol. Corre sangre en tu frente, campesino. Un, dos, tres, todo está al revés. Tanta gente entendiendo lo que no es. Un, dos, tres, todo está al revés. Dale vuelta al espejo y dime qué ves. ¡Ahí va! Ha vivido por siempre. Hola, buenas tardes. Hoy en nuestro programa Anécdotas del Ayer y Hoy tenemos como invitado a don Víctor Manuel Rodríguez, el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios de Puerto Jiménez, y entonces pues tenemos el honor de tenerlo hoy para compartir con él, para que nos cuente su historia, para que nos cuente desde sus inicios, de dónde proviene él, de dónde viene su familia. Así que en esta tarde le damos la bienvenida a don Víctor Manuel. Ok, don Víctor, bienvenido a mi programa. Muchas gracias, Danilo. Una bendición y un placer compartir con usted y en esta hora con la oportunidad de compartir algo, de alguna anécdota, y espero en el Señor de que le pueda bendecir, le pueda edificar su vida. Ese es el fin y ese es el propósito por el cual podríamos estar acá. Gracias una vez más, Danilo, por la invitación a este espacio. Gracias a usted, don Víctor. Don Víctor, ¿de dónde es oriundo usted? ¿De dónde viene? Bueno, yo nací propiamente en un pequeño pueblo que se llama Tres Ríos, dentro del sector de Jicaral de Punta Arenas, nacido allá en esos lados. A la edad de 7 años, mi papá y mi mamá, con toda la familia, nos desplazamos para la zona de San Vito Cotobruz, y desde febrero del año 1975 llegamos a este lugar donde se adquirió una parcela de café, y allí estuvieron nuestros años. Ahí hemos estado ahí, y ahora en los últimos años, últimos 13 años, los he estado viviendo acá en la zona de Puerto Jiménez. Don Víctor, ¿usted a qué edad me dice que salió? ¿Cuántos años tenía usted cuando vivía en Punta Arenas? Tenía alrededor de 7 años. A la edad de 7 años salimos de allá. Entonces, desde los 7 años nos vinimos a Cotobruz. Venía a Cotobruz, y ahí en Cotobruz se dedicaron a coger café. Al cultivo del café, la agricultura y crianza de un poquito de ganado. ¿Su papá cuando vivía en Punta Arenas se dedicaba a la pesca o se dedicaba a la agricultura? No, mi papá se dedicaba a la parte agrícola nada más, porque la zona donde vivíamos no es algo cercano, tan cerca a lo que es el marítimo, y entonces se dedicaba solo a la parte agrícola. Sí, es que me llamó la atención de Punta Arenas a San Vito, llegar allá y hacer una transición de pesca a agricultura tenía que verse complicado, pero no, era agricultura allá y agricultura allá arriba. Correcto. Y la aclimatación de lo caliente a lo frío. Bueno, pienso que eso es parte del proceso. Uno tal vez por ser un niño no mide mucho eso, pero sí, el cambio era brusco, más en aquellos tiempos, que era todavía un poco más helado de lo que es ahora. Ahora con este asunto de que el clima más fuerte, cambio climático como se le llama,
que ahora las temperaturas son más fuertes. En aquellos años era más fresco, pero sí, se da la adaptación y no había ni mucho por el cual ponerle uno, dice uno, ponerle mucho cuidado, no era trascendente. ¿Usted de niño aprendió a coger café siendo pequeño o desde que llegó allá? Sí, bueno, como es una familia, entonces toda la familia funcionaba, operaba en el servicio de manejo de café. Cuando llega la temporada de cosecha, toda la familia está trabajando, cogiendo café, por supuesto. Uno en sus tiempos de escolaridad está compartiendo, hay que estar en escuela, pero todo el tiempo la familia entera se dedicaba a eso. Y cuando termina la temporada de cosecha, pues vienen los preparativos de limpieza, podas y arreglo y preparar nuevamente el ambiente para la siguiente temporada. ¿Su juventud? ¿Cómo fue su juventud allá arriba? Bien, yo pienso que soy parte de una familia de 11 hermanos. Siempre nosotros le llamamos de esas familias siempre sumisas, siempre creciendo en la casa bajo la supervisión de los padres. Yo le llamo una vida tranquila, una vida normal, donde el pasatiempo de uno era pues ir a participar en algún equipo de fútbol, las que en un momento la gente le gustaba asistir a las distintas fiestas que se daban y pues, simplemente una vida muy arraigada a la casa y todo dentro de lo que llamamos nosotros una vida normal. Hoy estamos hablando en anécdotas del ayer y hoy con el pastor don Víctor Manuel Rodríguez. Pues estamos conociendo parte de su vida porque siempre lo vemos ahí, lo vemos en la iglesia, lo topamos en la calle y pues es bueno conocer a las personas que están, a nuestros líderes. Es importante conocer la vida de nuestros líderes, ¿verdad? Porque a veces uno no los conoce. Uh-huh. Entonces, pues me estaba contando que él estuvo viviendo en San Vito y durante toda su juventud estuvo en San Vito o se le metió un chispazo como de, mira, yo vine por otro lugar. No, simplemente estuvimos allí todo ese tiempo. Si he salido de San Vito ha sido pequeñas temporadas cuando por alguna situación salíamos a trabajar una temporada corta y regresábamos allí y ahora estamos en esta zona por causa de la labor ministerial. Siempre ahí seguimos teniendo nuestras cosas. Tengo ahí en mi casa una pequeña parcelita y bueno, entonces vivimos en esta zona en este momento por los asuntos del ministerio, pero nunca se nos ha dado como para irnos. Ya vamos a cambiar de horizonte, que nos vamos a ir para la meseta central o qué otra parte del país. Ha sido esto y desde que nuestra familia llegó, se estableció ahí y ahí permanece la mayoría de ellos. De hecho, ahí están enterrados nuestros padres ya y algunos de mis hermanos que emigraron, pero ya fue por asuntos de estudio, de trabajo, están en la meseta central, pero en sí la mayoría sigue permaneciendo en la zona de Cotobruz. ¿Alguna anécdota cuando usted estaba joven en San Vito? Algo así que diga, mira, yo me acuerdo de eso, wow. Bueno, siempre hay sus cosas, ¿verdad? Entonces, uno sabe que el tiempo de uno por aquí es corto y siempre habrán cosillas en las cuales uno, pues marcan un parámetro en la vida de uno, pero sí, han habido sus cosas allí que le han llamado la atención. Una de esas cosas es que nos establecimos y amamos este lugar y en medio de todas las cosas que han trascendido allí hemos permanecido. Entonces, ahí había estado todo el rodaje de la vida de uno.
Antes de seguir adelante, yo quiero hacer una pregunta. Le hice una pregunta ahora, ¿cómo fue la transición de lo caliente a lo frío? Ahora, cuando se pasó de lo frío a lo caliente, en su etapa ya más madura, ¿sí lo sintió? Bueno, tengo que pensar que el estar acá en esta zona es un asunto en el cual eh, lo, lo medité bastante. Primero porque uno no quiere salir de un lugar si no cree que está contando con la dirección de Dios. Cuando yo entendí que Dios quería que yo viniera para este lugar, decidí que la situación climatológica, de la temperatura de algo frío a algo caliente, busqué que eso no fuera a convertirse en un obstáculo para adaptarme. Entonces, hasta el día de hoy sigo pensando de que eso nunca se convirtió en una barrera para poderme sostener acá y llevar a cabo el trabajo que vine a hacer. Entonces, lo asimilé. No fue para mí algo en lo cual tuve que luchar o que esté luchando con él. De todas maneras, la parte de donde vengo en Cotobruz es una parte un poco, hay partes más frías en Cotobruz que el sector donde yo vivo del distrito San Vito. Entonces, es un poco más caliente aquí, sí, pero nunca fue una situación en la cual yo tuviera que sentirme extrañado. Lo asimilé y le dije, Dios, aquí estamos. ¿Ustedes siempre fueron cristianos evangélicos o antes? Danilo, a la edad de 16 años, toda nuestra familia creció en un ambiente del catolicismo, la religión católica. Fue la religión que fuimos aprendiendo a través de la niñez. Cuando cumplí los 16 años, visitando, estaba en un lugar de Cotobruz trabajando y de allí escuché el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, ya no pensando desde un contexto meramente religioso, sino que una de las cosas que yo siempre de niño tuve es que siempre pensar de que hacer lo malo, a mí eso me asustaba, eso a mí me daba miedo. Yo quería vivir, quería tener la certeza o la confianza de que Dios estaba conmigo. Y si cuando yo estaba en alguna situación no agradable delante de los ojos de Dios, yo le decía a Dios, perdóname, yo sé que esto que está aquí, este lugar donde estoy, que estaba en un salón de baile, que estaba en una plaza de toros, de esos lugares seculares donde uno sabe que ahí no hay un ambiente sano. Y entonces yo dentro de mí mismo decía, yo sé que esto está malo, esto es malo, y yo vivía diciéndole, Señor, perdóname. Siempre creo que fui una persona de muy niño, muy temeroso de Dios, y un día yo estando en un lugar, cuando estaba trabajando allí, ese día acepté la invitación de unas personas para asistir a un programa de iglesia evangélica, y por complacencia fui a ese lugar. Y cuando yo miré a la gente adorando a Dios, cuando miré a la gente orando, yo dije, ¿por qué no voy a orar? Y yo sé orar. Y ese día incliné mi rostro en ese lugar, y lo primero que sentí en mí fue una gran necesidad internamente, y yo sentía como un vacío muy grande, y ese vacío era de parte de Dios, y yo sentía que estaba muy lejos de Dios. Y ese día yo le dije al Señor, por favor, yo no quiero sentirme así, yo quiero ser diferente, cámbiame. Y ese día abrí la puerta de mi corazón a nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy.
Corría el mes de diciembre del año 1982, cuando tuve esta experiencia en un pueblo llamado San Miguel de Sabalito, ahí en ese cantón de Cotobruz. Y desde ese día yo puedo decir, Cristo cambió mi vida. Él vino a mi corazón y hasta el día de hoy, por su gracia, por su amor, por su misericordia, estamos caminando con Él. Y cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón, sus amigos. Sí, nosotros todos tenemos un círculo de amigos. Tenemos círculo de amigos y personas con las cuales uno andaba. Y entonces cuando yo les dije a ellos de mi determinación en cuanto al cristianismo, ellos dijeron, ya no vamos a ser más amigos, ya no vamos a ser más amigos. Y yo les dije que la amistad de nosotros no tenía que depender del lugar donde nosotros andábamos. Y yo no iba a ir con ellos a los lugares donde antes íbamos, y si la amistad de nosotros dependía de por los lugares que frecuentábamos, entonces eso no era amistad. Y entonces ellos supieron entender esto y lo asimilaron de alguna forma, diciéndolo así. Nunca nos distanciamos. Hoy sigo viendo a estos chamacos de la infancia y siempre que los veo y tengo la oportunidad de compartir con ellos, pues es bonito, es hermoso, y algunos de ellos llegaron a conocer al Señor Jesucristo también, y otros siguen en el mismo estilo de vida. Otros lamentablemente han muerto, y lastimosamente cuando alguien muere sin conocer a Jesús, la salvación se ha puesto en riesgo. Y sin ser ni juez ni verdugo, yo quiero decirle que si alguien quiere garantizar su salvación, debe conocer a Jesús. Y ese círculo de amigos, hay algunos de ellos con los cuales sigo compartiendo, porque algunos viven en el mismo pueblo todavía donde nos criamos, otros viven en otros sectores, pero bendito sea el Señor que hoy también a través de las redes sociales eso ha tenido un acercamiento y podemos conversar con algunos de ellos, aunque tengamos muchos años de no ver. Sí, una pregunta de parte mía. Yo escucho gente que cuando se convierte al cristianismo, difiere mucho en las amistades que tienen con otras personas de otras religiones. Eso no tiene que interferir en nada, ¿verdad? Amistad es amistad y credo es credo, ¿eh? Eso no, voy a usar el término, las religiones no deben de ser un asunto que distancie a la gente. Si por causa del cristianismo yo desecho a la gente, entonces yo estoy faltando a algo, porque dentro lo más importante que nosotros necesitamos presentarles a la gente un mensaje cristocéntrico, un mensaje del amor de Dios. No es presentarle un concepto religioso, no es presentarle un concepto fanático de lo que puede ser la vida en el cristianismo. Ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a una persona. Una pastora amiga mía me dijo hace muchos años, hay dos decisiones súper valiosas que un hombre toma. Y una decisión de estas es con quién te casas, con quién te casas. Y la otra, la decisión más importante es de abrirle la puerta del corazón a Cristo. Y si yo digo que soy cristiano y yo me alejo de la gente, entonces no puedo pretender alcanzar a la gente. La gente tiene que conocer a Cristo a través del mensaje que yo le pueda brindar y a través de mi experiencia y mi testimonio cotidianamente, que ellos vean que Cristo ha cambiado la vida de una persona. Cuando usted entró al cristianismo, ¿no le costó mucho? Porque hay gente que le cuesta mucho por los cambios que tiene, por las costumbres. ¿A usted no le costó mucho? ¿No era un joven vicioso? ¿No era una persona fiestera? Danilo, y amigos que ven este mensaje, en el contexto familiar tuvimos un papá que
que a él le gustaba él se daba sus gustos con el alcoholismo. No era un borracho de esos, pero él era tomador. Pero del grupo de 6 varones, hermanos, que hay en familia, ninguno siguió la ruta. Nos comportamos con personas donde el mismo hombre, como papá, llegaba a la casa tomado, y en medio de todo eso él decía: yo no quiero que ustedes sigan el estilo de vida mío. Y bendito sea el nombre del Señor, que en mi familia ninguno siguió por eso. Fueron gente muy sana, sin vicios. Entonces, el asunto, si hablamos de una vida de mundo, era que asistíamos a esos lugares, pero siempre recuerdo que eran algunos trabajando en grupos organizados de comunidad, y si alguien decía, se llevaba la fiesta en sano juicio. Entonces, cuando me convertí a Cristo, lo que alguien puede decir es que las luchas que uno puede tener es con el entorno, y aquí personalmente para mí era muy drástico ahora tomar la decisión de no seguir más a mi familia dentro del contexto del catolicismo, porque ellos se iban a oponer a que yo fuera evangélico. Y entonces esas fueron las luchas, y esas fueron las cosas un poco más difíciles. Pero en cuanto a convicciones, es que cuando alguien dice que la vida cristiana es muy dura, la vida cristiana es dura, ¿por qué? Porque las pruebas, las tentaciones de afuera son muy fuertes. Yo creo que Dios nos da la victoria a través de Jesucristo. Entonces, lo más valioso en todo esto es la actitud con la cual yo asumo el cristianismo. ¿Entiende? ¿Cómo asumimos el cristianismo? Si yo determino que estoy siguiendo a Cristo, entonces yo me acercaré a Cristo para que Él me fortalezca y me sostenga en los momentos de debilidad. Y allí es donde voy a encontrar la fuerza para alcanzar la victoria que yo necesito. Sí, sí tiene razón en eso. Su llamado al ministerio, ¿cómo fue? Pero antes de que nos cuente su llamado al ministerio, a mí me gustaría, porque ahora estábamos hablando fuera de cámara, la historia cuando ustedes estuvieron predicando por allá y la muchacha que se le acercó, estaban trabajando en la finca. Me gustaría que nos cuente esa historia, esa anécdota, antes de que me responda cómo fue su llamado al ministerio. Bueno, siempre que hablamos del ministerio, uno a veces mira, gracias a Dios por los pastores que uno tuvo. Yo nací en el movimiento de las Asambleas de Dios. Tuve la bendición de tener pastores cuando digo buenos pastores, fue pastores que supieron cómo instruirlo a uno, cómo ayudarlo a uno a caminar. Y recuerdo, y creo que mientras viva, siempre recordaré a este hombre, Héctor Lescano Valdés. Fue mi primer pastor. Es un hombre, hoy por hoy es un hombre anciano, ya retirado del ministerio porque ya la edad de él, ¿verdad? Y aún en medio de todo esto, él sigue siendo un hombre activo ministerialmente. Él siempre viaja por muchas partes, dando seminarios para líderes, para pastores. Entonces fueron personas que influyeron muy fuerte en la vida de uno. Y uno nunca andaba buscando, ¿entiendes? Yo cuando vine al Señor, si algo quería era estar allí en un lugar, escuchar la palabra de Dios, compartir con la gente y seguir al Señor. Yo nunca estaba pensando en el ministerio, pero en mí estaba la iniciativa siempre de ser activo, que participaba en distintas cosas a nivel de iglesia, dirigía programas, pero nunca estaba diciendo, mira, me pueden poner a predicar, ¿cuándo me van a dar la oportunidad de predicar? Yo nunca pedí eso, nunca lo pedí.
Y yo creo que hasta el día de hoy seguiré diciendo, nunca le voy a pedir a un pastor, lléveme a su lugar de donde tú pastoreas, lléveme a predicar. Nunca le diré. Siempre creeré que Dios es el que abre las puertas, porque el llamado al ministerio, la palabra llamado tiene que ver que si es Dios quien nos llama, es Dios quien lo va a respaldar, quien lo va a sustentar. Cuando uno si se está ofreciendo, ya ahí puede cometerse muchos errores. Y entonces, cuando estoy caminando en la iglesia, estoy apoyando el ministerio pastoral que hay en la iglesia, trabajo en el liderazgo y allí voy creciendo poco a poco a la par de otros. Y siempre me dijeron, usted es un hombre que tiene inspiración, usted es un hombre que tiene... Entonces siempre me mantuve allí a ese margen. Y luego que me casé en el año 1988, yo sí había sentido de que Dios hablaba a mi vida, de que Él tenía un llamado para mí. Y en una ocasión Dios me mostró un sueño, digo que es un sueño porque yo me veí predicando en un lugar abierto, había muchas personas a los alrededores y entonces nosotros llamamos las campañas evangelísticas. Y cuando estaba ahí y yo predicaba y ya lo hacía en la iglesia, empecé enseñando a los niños, luego fui participando en enseñanzas de escuela dominical a nivel de iglesia y un día cuando tengo esto hay una voz detrás de mí que dice, para esto te he llamado. Y entonces entendí que Dios me llamaba al ministerio. Le pedí a Dios una confirmación y para ese entonces el pastor que tenía, un mes después de haber tenido ese sueño, el pastor me cuenta que Dios le ha mostrado algo. Yo le dije al pastor que lo dijera y él me dijo exactamente lo mismo que había visto yo. Y entonces le dije, Dios, gracias. ¿Quién mejor que mi propio pastor traer la palabra de confirmación que te he pedido? Y de allí inició mi preparatoria pensando de que Dios me sacaría un día al ministerio. Y entonces fue algo que no busqué, fue algo que Dios lo vino trayendo a la vida mía. Y si hoy estamos trabajando ministerialmente, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Dice un anciano pastor retirado, amigo mío, somos la misericordia de Dios caminando. Y gracias a Dios por su misericordia. Porque si no fuera por eso, nosotros no estuviéramos aquí. Sí, tiene razón. Pero yo quiero que me cuente la anécdota que nos contó ahora. Cuando estaba predicando, donde fue en el parque, y que lo vieron después trabajando. Porque normalmente, y me llamó la atención, normalmente la gente asocia, y suena feo lo que le voy a decir, la gente asocia de que el que predica es un vago, que el pastor es un vago, que nunca piensan que detrás de ahí hay otro trabajo que están haciendo por otro lado. Entonces a mí me gustaría que nos cuente ahora que estamos grabando este programa, que estamos aquí, que nos cuente esa historia. Gracias, Danilo. La historia tiene una situación porque siempre nos ha llamado la atención, personalmente nos ha llamado la atención que donde vayamos nosotros tenemos que ser luz. Y nos hemos acostumbrado a asistir a un lugar para estar en una reunión de culto donde podamos adorar al Señor en comunidad. Habíamos llegado a la zona de San Ramón de Alajuela, unos tiempos de cosecha de café. En aquellos años andábamos algunos de la iglesia y familias, éramos familia de primos, y habíamos viajado a San Ramón a buscar una iglesia donde encontrarnos con un culto. Y total no encontramos ninguna congregación. Entonces me dice un varón, José Manuel,
primo hermano mío, y me dice, bueno, ya que no podemos encontrar una iglesia y ir a un culto, vamos a la terminal de buses, vamos a ir a predicar. Y yo le dije, vamos. Ya yo había visto que muchos hermanos, muchos predicadores se paraban en las calles, en las aceras y predicaban. Y yo siempre he dicho que cuando uno tiene algo que dar, tiene que darlo. Esa mañana de domingo, en esa terminal de buses, me acuerdo, se llevaban a cabo las fiestas de Palmares y esa terminal pasaba llena de gente. Y los que conocen allí saben que es un lugar bastante extenso y entonces había mucha aglomeración de gente. Y entonces él me dice, bueno, yo predico en esta parte y tú vas a predicar en aquella otra parte. Y andábamos tratados y mientras él empezó a predicar, yo empecé a darle un tratado a las personas que estaban allí. Y veíamos cómo muchas personas se paraban, se detenían, estaban oyendo al muchacho. Estábamos jovencillos, no tan jovencillos, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que yo estaba entre los 25 años. Y estábamos allí predicando. Y recuerdo que un hombre, tal vez bajo los efectos del alcohol, insultaba y decía cosas. Entonces, yo le decía que tuviera respeto, que mira, y nos decía que cuánto le pagan, cuánto le están pagando por esto, y nos decía ahí improperios, ¿verdad? Y yo le dije a él, entonces yo le dije, déjelo a él predicar, le digo, hágase aquí, le digo, y conversemos un poquito. Y yo en eso le dije al Señor, que si a mí me estuvieran pagando por hacer lo que estaba haciendo allí, yo no lo haría. Yo simplemente sentía en mi corazón dejarle un mensaje a la gente. Y ese día, bueno, bendito el Señor, el hombre por fin se apaciguó y se calmó. Luego, cuando yo voy a empezar a predicar en la otra esquina, cuando oigo que alguien me llama por mi sobrenombre es Álvaro. Y dice, Alvarito, y entonces yo vi que alguien, ¿quién me conoce a mí aquí? Dije yo, ¿quién? Y eran unos amigos del pueblo que se habían trasladado a la zona de San Carlos y me estaban viendo allí. Y cuando yo iba a empezar a predicar, ellos me llamaron y empezaban a conversar y que cómo está aquello y lo otro. Y el otro amigo se me enfrió, como decimos nosotros. Ya había predicado, ahora me tocaba a mí. Y entonces le digo, estos individuos me atrasaron, ya fueron como digo uno, como que se le hubieran estorbado. Y digo, yo tengo que predicar, yo no puedo irme de aquí sin predicar. Y recuerdo que en ese momento los amigos toman un bus y se van. Y yo sigo y me dice el hermano, tienes que predicar. Y cuando yo estoy en eso, yo estoy decidido que lo voy a hacer. Cuando veo a una anciana envuelta en lo que llamamos un poncho, para el frío, San Ramón es muy frío, y la anciana está diciéndole a la gente que viene saliendo del hospital y que el Señor la sanó y que todo le... Y una anciana, yo calculo que estaba entre unos 75 años, 70, 75 años. Y entonces dije entre mí mismo, ¿cómo esta anciana habla con tanta disponibilidad? Y yo, ¿cómo me voy a quedar callado? Y entonces cuando ella estaba hablando, dije yo, gloria a Dios por lo que Dios hizo en esta mujer. Dios extendió su mano sobre ella. Y entonces yo vi que la anciana fue el preámbulo. Y empecé y prediqué. Y estábamos allí, prediqué. Días después nos encontrábamos en la finca que cogíamos café. Y estábamos en la fila donde está la gente para medir el café, o lo medíamos canasto. Bueno, en la finca grande, la meta central, se hace por cajuela. Y en eso, a cierta distancia, yo veo a dos muchachas que nos alcanzaron a ver y nos reconocieron. Y entonces una le dijo a la otra, hey, mira, esos que están allí no son los que estaban predicando aquel día, allá. Y entonces, le dice, ¿usted cree? Y entonces la otra le dijo, yo no me voy a quedar con el clavo, con el tiempo nosotros. Y se vino y me preguntó, ¿verdad que ustedes estaban predicando el domingo en la terminal así? Le digo, sí, nosotros somos.
Me dice, pero cuénteme, pero ¿qué hacen ustedes aquí? Trabajamos en esta finca, le dije a la muchacha. Estamos cogiendo café igual que usted. Dice, pero ¿cómo? Si ustedes estaban predicando, le digo, sí. A ustedes no, me volvió a mencionar que a nosotros nos pagaban por estar haciendo lo que estábamos haciendo allá. Le digo, simplemente queremos dejarle un mensaje a la gente. Entonces, ese día nos damos a entender de que donde estemos necesitamos reflejar quiénes somos, número uno. Y segundo, si proclamamos el mensaje del Evangelio, hay que enseñarlo en todas partes. Entonces, sentimos esa pasión y por eso en un parque, en una parada de buses, en un mercado, si hay cómo predicar, allí predicamos. Y esa anécdota es bien interesante porque hay personas que piensan que se predica es por dinero, que es por esto. No. Siempre creemos que predicar a la gente es llevarle la oportunidad de que la gente conozca a Dios. Y si podemos ganar a alguien para el reino de Dios, esto es lo que Dios nos ha encomendado, la predicación del Evangelio. Sí, sí, buen punto. Me gustó esa anécdota cuando me la contó. Don Víctor, ¿cuál fue la primera iglesia que usted pastoreó? Bueno, yo desde el año 85, en el lugar donde yo crecí, ahí empecé a servir. En algún momento, lo que llamamos en el movimiento Asamblea de Dios como un obrero local de una pequeña congregación, ahí empecé. Y años después salí a predicar cuando vino el cumplimiento del llamado al ministerio como evangelista. En el año 1997 mantenía en la iglesia siempre activo y salía a predicar campañas a distintas partes. Y del año 97 al año 2000 me mantuve yendo a algunos lugares a hacer campañas. Y en el año 2000, el presbítero de zona, pastor Marcial Salas Méndez, él llegó y me dijo, hay una iglesia en la cual nosotros queremos nombrarlo como pastor. Y este lugar se llama Siete Colinas de San Vito. Esa fue mi primera experiencia como pastor a tiempo completo. Digamos que ya tuve que retirarme, me fui de la comunidad donde vivo porque había cierta distancia. Y entonces ya trabajar a tiempo completo una iglesia en el año 2000. Siete Colinas de San Vito es mi primera experiencia, pero mi lindo pueblo que se llama La Pintada o Piedra Pintada, allí estuve, yo digo que esa es mi escuela durante 10 años, ¿verdad? Más de 10 años allí, y luego pasamos allí, estuvimos en Siete Colinas durante 7 años, y 7 años después de haber llegado a Siete Colinas, Dios nos abre la puerta para venir a Puerto Jiménez, donde estamos todavía. No, están todavía, bueno, tema importante. ¿Su esposa dónde la conoce? Es del pueblo. ¿Es del pueblo? Es del pueblo, Digo sí. tema importante porque nuestras esposas son nuestro lado derecho, que nos ayuda a montones, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante. ¿Es del pueblo? Ella es del pueblo, ella es una chica que de muy niña también, ella es oriunda de Buenos Aires, de Punta Arenas. El papá de ella se trasladó con la familia para el pueblo nuestro y ellos vivían, éramos colindantes, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, allí ella, la niña creció y se hizo muchacha y nos hicimos novios durante 2 años, noviamos y luego nos casamos. A la edad de 22 años, mi persona y ella con 18, asumimos el reto del matrimonio y aquí vamos caminando, gracias a Dios. Recientemente, ahora el 20 de agosto, cumplimos 32 años de casados. Dios nos ha bendecido, nos ha dado 3 hijos maravillosos que son una linda bendición: Esteban, Giancarlo y Eileen. Ellos son, yo le llamo unas joyas allí alrededor de la relación de matrimonio. Cuando usted vino a Jiménez, ¿fue aceptado por el pueblo? ¿Tuvo que llevar un buen tiempo para que lo aceptaran? ¿O en el momento que usted vino,
Porque usted sabe que a veces uno llega a un pueblo, cae bien o cae mal, o cae más o menos. Bueno, yo creo que uno es un desconocido al lugar donde llega. Y lo primero es que la gente que lo va a empezar a conocer es la gente que uno va a pastorear. Encontré que aquí habían algunos amigos conocidos y hermanos en Cristo Jesús que por estas razones que gente se va de un lado a otro, estaban aquí. Y para mí fue muy hermoso encontrar a un hermano Roberto Anchía, a Olguita Rojas, a Arnoldo Campos, que eran personas de allá. Encontrarme a otras personas que eran del mismo cantón de Cotobruz y con ellos familiarizábamos. Allí luego importante era saber de que y teníamos que darnos a conocer a la comunidad y entonces de acuerdo a cómo podamos hacer nuestro trabajo pastoral y comportarnos como vecinos de una nueva comunidad, ser parte de una comunidad, entonces allí va a venir el tiempo, eso tiene que darse su tiempo de adaptación, donde uno no tiene que levantar la mano, conózcanme, aquí estoy, y mire, soy yo, fulano y tal. Es que nos conozcan por lo que somos y por lo que hacemos. Entonces eso es muy valioso, eso vale mucho. Tengo una anécdota muy bonita. Recuerdo que el primer domingo que ya me había trasladado para acá con mi familia, cuando estaba acá, las congregaciones que hay aquí en la zona de Jiménez habían organizado un programa unido y iban a tomar la cena del Señor todos juntos. Y ese día, cuando terminó el programa, uno de los pastores de acá llegó y me dijo, nosotros nos reunimos en tal parte y me gustaría que fueras y nos llevaras la palabra. Y entonces yo le acepté la invitación a este pastor y fuimos y compartimos un mensaje. Recuerdo que utilicé el texto de Hechos capítulo 2, características de una iglesia que crezca. Así titulé mi mensaje. Cuando prediqué y oramos por los hermanos y todo, cuando terminamos, se acerca un muchacho y me dice, así dice el Señor, yo no te traje a este lugar de Puerto Jiménez solo por la iglesia de las asambleas de Dios. Yo te traje a este lugar porque yo quiero que tú tengas que ver con este pueblo. Entonces, me dio a entender que no venía a dirigir solamente una congregación llamada las Asambleas de Dios de Puerto Jiménez, sino que había algo que tenía que suceder en el entorno de Puerto Jiménez. Y bendito sea el nombre del Señor. Seguimos caminando y le seguimos pidiendo a Dios gracia, sabiduría para atender a la gente, para poder ayudar a la gente. Y lo que hemos venido haciendo, eso ha hecho que nos demos a conocer. Entonces podríamos pasar muchos años en un lugar y ser desconocidos por nuestra forma de ser, por nuestra actitud o por el trato que le brindemos nosotros a la gente. Entonces el que nos traten bien o el que nos traten mal, eso va a depender grandemente de la disposición que uno tiene para relacionarse con el pueblo. Sí, porque yo conozco, bueno, yo soy de aquí del pueblo, conozco muchos pastores de que uno no sabe que ni existen. Hay pastores que uno no sabe que existen, que están ahí. Y me llama la atención de usted porque usted es el pastor popular de la península. No, yo me pongo a analizar, tengo amigos pastores en la península, pero ninguno es tan popular como usted. Bueno, no sé si decir el término popular y como que alguien diga para sacar pecho, no. Hemos querido acercarnos a la gente y es lo que hemos hecho. Y socializar, para mí fue una experiencia nueva también, conocer otros pastores, porque el lugar donde vivía, donde pastoreaba, nada más existía la iglesia católica y la iglesia evangélica, y propiamente en el pueblo de Siete Colinas había un hombre que decía, aquí hay nada más 3 iglesias.
la católica, la evangélica y la cantina. Y él decía que la cantina era digamos, él lo llamaba como si fuera iglesia. Entonces yo vine a Jiménez y vine a conocer pastores, ¿me entiendes? Con otros pastores de otros grupos denominacionales. No sabía que era lo que llamaba una iglesia independiente. Y vine a conocer pastores que estaban en estos grupos. Y vine a conocer a pastores ya ancianos, retirados. Y ahí es donde me dijeron, ese viejito fue pastor durante muchos años en tal parte. Y me hablaron, por ejemplo, de don Ángel Villeda, me hablaban de Ascensión Mesén, me hablaban de su papá, ¿me entiendes? Don Gilberto Vázquez, o conocido como Betopilla. Yo no hasta ahora oigo Gilberto Vázquez, que él es Gilberto Vázquez, él es Beto Pi. Ese hombre fue pastor. Yo cuando conozco a don Beto lo veo vendiendo pasteles. Le digo, mire, este hombre era pastor y ahora vende pasteles. Entonces, yo cuando miro a las personas que aunque dejaron el ministerio por una razón o por otra, lo importante de todo esto es que la gente siga permaneciendo agarrado de la mano del Señor. Hay un pastor anciano. Estamos con don Víctor, que nos va a contar una anécdota sobre un pastor anciano. Un pastor anciano llegó y me dijo en una ocasión, él es un conferencista que viaja por muchas partes, y él me dijo estas cosas. Uno puede tener una relación laboral con Dios. Otra cosa es tener una relación de amor con Dios. La relación laboral es esa relación que usted está al servicio del Señor siempre y cuando esté en una posición de ministerio, en una posición de servicio en determinado lugar. Si estás pastoreando en un lugar y si ya no lo estás haciendo, no lo estás ejerciendo, ya no eres pastor, ya no eres maestro, ya no eres. Entonces hay personas que dejaron de ser pastor y hasta se alejaron del Evangelio de Jesucristo, se alejaron de la fe. Entonces, a eso es lo que se le denomina una relación laboral, porque una vez estaban allí por lo que estaban recibiendo. Y nosotros tenemos que servir a Dios no por lo que Él nos da, no por lo que Él es, no por lo que Él es. Y a mí me llama la atención de cuando yo veo a personas que dejaron el ministerio por ancianos, pero esos ancianos siguen siendo hombres fieles, siguen siendo hombres íntegros y siguen dando un consejo. Y recuerdo a personas así. Entonces, qué lindo es poder acercarse a un anciano de estos y recibir un consejo de él. Admiro a un hombre, Fidencio Sánchez, en esta península. Ese hombre, yo digo que solamente hoy abre la boca para hablar lo necesario. Y siempre en las palabras de este hombre hay sabiduría. Siempre en lo que este hombre hable, allí hay sabiduría. Y por eso es valioso aprender de todo esto. Hace bastantes años yo no iniciaba en el ministerio, era un estudiante del Instituto Bíblico. Y fui a entrevistar a un anciano, ministro retirado. Y cuando escuché la historia de este hombre, la historia de este hombre impactó mi vida. Y yo dije, Señor, permítenos, si vamos a servir en la obra tuya, trabajar con amor como estos hombres han trabajado. Entonces, esto es muy, muy importante. Si hay alguien importante, es Dios. Si hay alguien popular, ese es Dios. Y necesitamos proyectar un mensaje, que ese mensaje cambie y transforme la vida de la gente. Y esto es lo más satisfactorio que le puede quedar a uno como servidor del Señor. Sí, en eso tiene razón, porque yo recalco algo de papi. Papi tiene más de unos 30 años de que dejó de ser pastor. Y papi, a pesar de que dejó de ser pastor, él a nosotros nos siguió hablando de Dios. Hoy en día, con 78 años, nos sigue hablando de Dios, nos sigue exhortando con la palabra de Dios, y
tenemos un programa todos los domingos, Reflexiones con Don Beto, que él sigue hablando de Dios. Entonces, eso llama la atención, ¿verdad? De personas que, aunque cumplieron su ciclo de vida en un cargo como este, siguen hablando de Dios. Hace unos años predicaba una campaña evangelística en un lugar que se llama La Esperanza de Pavones, aquí por el lado de Conte, Golfito. Ahí fui a conocer al pastor José Torres Bermúdez. Ese hombre hoy está con el Señor ya él partió a la presencia del Señor. Este hombre fue pastor antes que yo viniera a Jiménez, fue el último pastor que había tenido la iglesia en Jiménez. Yo a él no le conocía, sí le había oído hablar mucho de él, pero recuerdo que esa vez estaba predicando en esa campaña. Cuando el pastor de la iglesia donde estaba llegó y me dijo, aquí está el pastor José Torres. Y entonces fui para conocerlo y nos presentaron y él dijo algo que seguirá marcando la vida de uno. Pues le digo yo, los ancianos tienen en lo que hablan una sabiduría. Y don José ese día me dijo, el ministerio no termina hasta que se vaya a la tumba común. El ministerio termina en la tumba. Entonces, mientras vivamos, nosotros tenemos que seguir hablando de este mensaje. Si es un pastor que ya se retiró, ese pastor debe de consagrarse siempre su vida delante de Dios, porque él tiene gente al lado, como don Beto ha tenido el compromiso de influenciar en la vida de ustedes. Así todo ministro retirado debe seguir influenciando en los ministros nuevos, debe de marcar ese precedente. Y cuando nosotros nos detenemos a mirar lo que la gente ha marcado en el camino para uno, de todo eso aprendemos. Si hay gente que se ha equivocado, hay que aprender a no hacer lo que ellos hicieron. Si hay gente que se han sabido mantener, hay que seguir viendo ese ejemplo. Pablo dijo a Timoteo estas palabras: todo lo que viste, oíste, todo lo que tú conociste de mí, esto haga. Y entonces Pablo dijo también que viéramos a aquellos que se han conducido fielmente en el Señor y sigamos su ejemplo. Entonces eso muestra que la integridad no se vende. La integridad es algo en lo cual el llamado es constante para toda persona. Si es un ministro, seamos ministros íntegros. Si es alguien que trabaja en un equipo ministerial, en liderazgo, sea íntegro. Si, como dicen algunos, yo solo soy un cristiano de banca, de por allí, seamos íntegros, porque eso es muy importante. En eso sí tiene razón. Bueno, se nos acaba el tiempo ya, se nos fue el tiempo con la entrevista con don Víctor. Ha sido un tiempo increíble. Así que, don Víctor, las últimas palabras para ya despedirnos. Bueno, primero agradecer a Dios, porque Dios es el dador de todas las cosas y Él es el que nos da la oportunidad y gracias a usted, Danilo, por este espacio y saludar a aquellos que puedan recibir esta entrevista o como lo quiera llamar usted. Si en algo te puede edificar, te bendice, si algo de lo que te he dicho te ayuda, que ese es el deseo de mi corazón, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde y que en el transcurso de tu vida lo más importante sea caminar de la mano del Señor. Dios te bendiga. Bueno, hoy tuvimos en nuestro programa las anécdotas del ayer y hoy al pastor don Víctor Manuel Rodríguez. Se me olvida siempre ese el apellido de él, pero ha sido una bendición de Dios haber compartido con él. Yo me identifico como cristiano evangélico también, a veces un poco frío, pero ahí vamos, confiando en Dios en que un día vamos a estar otra vez como antes, o mejor, ¿verdad? Entonces, ha sido una bendición de Dios tenerlo hoy sábado. Entonces de hoy en 8 estaremos compartiendo con ustedes con otro personaje en las anécdotas del ayer y hoy. Y no se pierdan mañana domingo las reflexiones con don Beto a las 7 de la noche. Dios me les guarde.
Chao, chao. En ocasiones es solamente sentarnos a pensar que tenemos que dejar atrás para ser libres. Todo está al revés. Dale vuelta al espejo y dime qué ves. ¡Ahí va! Ha vivido por siempre de la osa es